Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. La verdad es que aquí estamos muy emocionados, damos gracias a Dios por la salud de mi hermana Saraí, ya ha ido en mejora, entonces ya es por darle gracias a nuestro Dios porque bueno, hemos visto la mano soberana de nuestro Señor actuando de manera beneficiosa en la salud de mi hermana y muchas gracias a ustedes por sus oraciones. Amén. El día de hoy tenemos preparado otra vez el devocional correspondiente al día de hoy, viernes 25 de agosto del 2023. Y bueno, hoy nos toca seguir leyendo acerca del profeta Jeremías. Ya estamos en la recta final, ya hemos estado viendo un poco acerca en Jeremías sobre ya un poco lo de su vida personal, cómo es mandado a Egipto, cómo lo aventaron a un pozo, es lo que hemos estado viendo en Jeremías, ¿verdad? Entonces tenemos este punto con Jeremías y bueno, el día de hoy volvemos prácticamente al inicio de Jeremías. Parece que se está repitiendo la historia porque al inicio, justamente a su servidor, le tocó hacer devocional sobre los juicios del profeta o los oráculos del profeta Jeremías en estas ciudades cercanas, ¿no? O ciudades vecinas de Israel. Y el día de hoy nos toca Jeremías 46, 47 y 48, en los cuales también podemos ver al respecto cómo Jeremías lanza juicios al respecto, lanza juicios a estas ciudades también vecinas, ¿no? Y dentro hay algo que me llama muchísimo la atención, que es que en el 46 vemos cómo el profeta habla acerca de cómo Egipto va a ser devastado y va a ser entregado a manos de los babilonios. En el 47 el juicio contra Filistea, contra Moab, y en los siguientes vamos a ver más juicios. Pero dentro después de cuando habló acerca de los egipcios, el profeta Jeremías habla de Israel, habla del pueblo Israel. Ya vimos, y como bien lo hemos rectificado o bien lo hemos mencionado puntualmente, el profeta Jeremías podemos ver que ocupa expresiones tales como que el pueblo de Israel es un pueblo fornicario, ¿no? Y fornicario en un aspecto de que eran idólatras, haciéndolo esa comparación con ser idólatras, ¿verdad? Porque estaban siendo infieles a Dios. Así como una persona cuando adultera o cuando fornica es, am, es ¿cómo decirlo? Una persona cuando adultera pierde su fidelidad o deja de ser fiel, así Dios lo demanda hacia su pueblo, ¿no? Se han olvidado de él y conforme son idólatras, dejaron de serle fieles a Dios, ¿no? Y aquí realmente es cuando yo me acuerdo mucho cuando empecé a leer el libro de Números, pero ya lo leí con un poco de, ¿cómo decirlo? De conciencia teológica, un poquito, una lectura un poco más formal en el seminario de una forma más precisamente. Cuando yo terminé de leer el libro de Números, yo dije, Dios, si gloria a Dios que yo no soy Dios, porque si yo fuera Dios, yo ya los hubiera consumido por idólatras, por habladores, por quejumbrosos. Y realmente era una pregunta, ¿no? En la cual yo decía, ¿por qué Dios no decidió agarrar y decir, ay, Israel no me sirve, mejor me voy a agarrar, no sé, a otra nación, ¿no? Y vamos a empezar de cero. Así como vimos en Génesis Adán y Eva, Noé, yo dije, ¿por qué Dios no dejó de lado a los israelitas y mejor siguió con otro pueblo o se creó alguien más, ¿no? Era una pregunta que yo tenía. Y la respuesta, hermanos, es que Dios es fiel. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, Dios es fiel, amén, pero a veces no llegamos a comprender la capacidad, o bueno, no capacidad, sino la profundidad de la fidelidad de Dios. ¿Qué tan profunda es la fidelidad de Dios? ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Ok, para eso el día de hoy quiero que veamos la fidelidad de Dios reflejado solamente en dos versículos. Jeremías 46, versículos 27 y 28 dice así, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá a Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado
pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí podemos ver, punto número uno, algo que nos llama la atención, es que aquí parece que Dios está hablando o se está hablando acerca del profeta, del siervo Jacob, pero Jacob ya tiene años que murió, tal vez inclusive miles de años de los cuales ya murió. Estamos en el inicio de Génesis. En Génesis es donde vemos este personaje de Jacob. Y llegamos a Jeremías y está hablando de Jacob. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué están hablando acerca de Jacob? ¿Por qué se está hablando acerca de Jacob? Acuérdate que es la palabra de Dios al profeta, al profeta. ¿Por qué están mencionando a Jacob si Jacob fue muerto hace muchísimos años atrás? Porque Dios es fiel. Lo que tú y yo estamos viendo en este pueblo, ¿qué no hizo este pueblo? Idólatra. ¿Quería al profeta? No quería al profeta. Lo persiguieron, quemaron sus cartas, prácticamente lo desterraron, lo aventaron a un pozo. ¿Querían al profeta? No. Y si no querían al profeta, era decirle a Dios, tu palabra, mira, no nos sirve. Al representante o al mensajero que tú nos mandas, no nos sirve. ¿Amaban a Dios? No amaban a Dios. Entonces la respuesta más clara podría ser, ay, nos remontamos, ¿no? Al apóstol Juan que les lleva fuego. Es a lo que nos podríamos remontar. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué como el pueblo de Israel, a pesar de cómo era, por qué no fue quemado? ¿Por qué Dios no dijo borrón y cuenta nueva, empezamos con otro pueblo? La respuesta, hermanos, es que la fidelidad de Dios es tan profunda que se es fiel a sí mismo. Se es fiel a sí mismo. Y esa es una cualidad de Dios muy poderosa. Porque serte fiel a uno mismo es difícil. Te voy a contar algo interesante. Estoy leyendo, seguimos, o bueno, estoy leyendo ya casi por terminar, lo recomiendo para el que lo quiera, un libro que se llama La Iglesia Simple, que el autor es Eric bueno, se llama Eric, pero no me acuerdo del apellido. Y este autor hace dentro de ello, hace un acontecimiento, nos relata algo chistoso que él una vez en su aburrimiento hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Pusieron en una, ¿cómo se llama? Pusieron en una página, solicitaron a un pastor, una iglesia que ni existía, pero pusieron y mandaron el currículum de un pastor. Y pedían cosas que se contradecían entre sí. Por ejemplo, pedían a un pastor calvinista, pero que tuviera una actividad en la iglesia contemporánea, que hablara acerca de los dones espirituales, pero con la interpretación contemporánea, un calvinista, o sea, eran puntos en los cuales se contradecían entre sí, entonces ellos no esperaban, Eric Reiner, ya me acordé, parecían que eran puntos que eran inconciliables y por tanto nadie, absolutamente nadie iba a mandar su CV. Pues, ¿qué crees? Que la sorpresa fue muy grande porque muchos mandaron el currículum vitae. No se estaban siendo fieles a ellos mismos, no estaban siendo fieles a cómo ellos profesaban el ministerio. Estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar ¿cómo se llama? O su manera de trabajar por ministerio, por trabajar. Entonces a ellos les llamó mucho eso la atención, que dijeron, ¿cómo? No están convencidos de cómo desarrollan, o no están ni siquiera convencidos de la doctrina que ellos marcan en su vida personal. Serse fiel a uno mismo es difícil. Pero hasta ese punto es la fidelidad de Dios, porque mientras nosotros, perdón, estamos viendo a un pueblo idólatra, adúltero, estamos viendo un mal pueblo, estamos viendo un pueblo que se porta mal, Dios no está viendo un pueblo, Dios está viendo desde el inicio del pueblo. Qué sorprendente es nuestro Dios. Él tiene presente la promesa que él le hizo a su hijo Abraham. Él la tenía presente al punto de que no me importa por los que tengo acá, me importa porque con quienes hice el pacto.
remontándose a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios no agarró al pueblo de Israel y lo desechó, sino que hizo, por eso lo preservó. Porque es tan fiel Dios que se es fiel a sí mismo. Y si es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra. Y si es fiel a su palabra, fue fiel desde el inicio. Lo que podría representar una infidelidad en el pueblo, representaba una fidelidad de Dios. Que no importaba quiénes estuvieran hasta acá, porque Dios había hecho un pacto desde el inicio. Desde antes de que estos que ahorita están desobedeciendo, Dios ya había hecho un pacto con el Padre de todos ellos. Y podemos ver la fidelidad de Dios. Pero fíjate cómo aquí le dice, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Es decir, Dios les está diciendo, ¿van a ser cautivos? Sí. ¿Van a padecer consecuencias de sus actos? Sí. ¿Y qué crees, hermano? ¿Nosotros también vamos a padecer las consecuencias de nuestros actos? Sí. Tenemos que vivirlas. Descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Si te das cuenta, Dios está siendo demasiado claro con ellos. Les está diciendo, oye, van a ser cautivos, van a irse cautivos. Pero conforme ustedes se van a ir cautivos, ¿qué crees? Que también va a haber un momento en el que serán salvados. No se quedarán ahí todo el tiempo. O sea, Dios fue tan transparente con el pueblo y es tan transparente. Me recordó mucho también a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando le dijo que cuando viniera uno de los malhechores, cuando viniera a su reino, que se acordara de él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios no le dijo, no, pobrecito, no vas a morir. No, Él le dijo, te mueres, pero el día de hoy estás conmigo. La transparencia de Dios. Tú, siervo mío Jacob, refiriéndose al pueblo, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Y aquí pareciera que nosotros dijéramos amén, y hay muchos que nada más se quisieran quedar con esa parte de la palabra de Dios, ¿no? Pero fíjate aquí, pero a ti no te destruiré del todo, no te destruiré del todo, es decir, no probarás el juicio de Dios como lo probarán estas naciones, que los oráculos son inmensos del profeta Jeremías. Dios le está haciendo transparente a su pueblo, le está diciendo que no los destruirá del todo, pero ¿qué sí va a hacer? Sino que castigaré con justicia. Es decir, la fidelidad de Dios no se interpone a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no se interpone a la fidelidad de Dios. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Así como Dios es fiel, Dios es justo. Qué hermoso es nuestro Dios. Que su fidelidad no se deja de lado por la infidelidad. Y su justicia no se queda de lado por su fidelidad. Es muy, muy, muy hermoso y muy interesante nuestro Dios. Su fidelidad y su justicia van de la mano y entre ellas también está el amor. Y te lo voy a contar aquí a nosotros. Si Dios nos ve con agrado a cada uno de nosotros, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Él nos ve a través. No nos ve por la cochinada de persona que es Gerson. No me ve como Gerson y tal vez por lo que tal vez haya hecho de mi vida antes del Señor, tal vez ni yo daría un peso, ni un cacahuate daría por mí. Pero el Señor no te ve por lo de acá, no te ve desde lo que eres, desde el ahorita, no te ve solamente cuando pecaste, sino Él te ve desde un punto de vista más hermoso. Así como a ellos los ve desde sus promesas con los patriarcas, o aquí específicamente con Jacob, fíjate aquí cómo Dios nos ve. Efesios 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por quién es Gerson? No, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ah, porque Gerson es muy bueno, no, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el ámano, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Te das cuenta? La palabra clave, ¿cuál es? En Cristo. Chécate. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si te das cuenta, Dios nos está viendo por medio de su Hijo amado. Dios nos ha amado como su creación, pero nos ha proveído salvación por su Hijo, no por lo bueno que podamos hacer, sino solamente por medio de su Hijo, porque la fidelidad de Dios no está acá, sino está desde el principio. ¿Por qué Dios sigue perdonando nuestros pecados? Mereciéramos ser consumados, tal vez más de uno de nosotros. Sin embargo, hermano, la respuesta es porque Él es fiel y se es fiel a sí mismo, que no nos ve por acá, sino nos ve en Cristo. Y esa es la gran diferencia. Hoy hemos estudiado este hermoso atributo de la fidelidad de Dios, la cual no está puesta a duda. Dios es tan fiel que Dios es fiel a sí mismo. Amén. Entonces damos gracias a Dios por su palabra y bueno, nos esperamos aquí. Espero que estés con bien el día domingo. Por favor, alístate. Vamos a tener nuestro aniversario, entonces vamos a ir todos guapos como iglesia. Entonces te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Reflexiona en lo que hemos hablado el día de hoy en el devocional acerca de la fidelidad de Dios. Y recuerda, la fidelidad de Dios es tan grande que se es fiel a sí mismo, se es fiel a su palabra y por eso es fiel a nosotros. Aún cuando nosotros somos infieles, Él es fiel porque su fidelidad no es una fidelidad humana ni fingida como la que nosotros podemos dar. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Nos vemos el domingo. Ah, no, espérate, no te vayas. Nos vemos el día de mañana a las 3 para hacer el aseo general de la iglesia, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Bye.